El día de hoy nos corresponde hablar sobre los procedimientos paraprocesales. Cuando hablamos de algo paraprocesal, nos referimos a algo que se encuentra al lado de un. En este caso, los procedimientos paraprocesales voluntarios son todos aquellos asuntos por mandato de ley, naturaleza o por solicitud de parte interesada requieren intervención de la autoridad sin que necesariamente se encuentre abierta una jurisdicción ante la autoridad que conozca. Esto se encuentra contemplado en el artículo 982 de nuestra ley federal. Ahora, los procedimientos paraprocesales, que no, muchas veces no representan una litis, entendiéndose la litis como un conflicto elevado a una junta o una autoridad del trabajo para su conocimiento. Muchas veces se tratan sobre procedimientos cuyo único fin es reconstituir o dejar claras ciertas acciones o ciertos hechos que pueden ser invocados en un. En la presente clase veremos los tipos de procedimientos paraprocesales que se suelen desahogar en materia del. Muy bien, entonces hablemos sobre los procedimientos voluntarios. De conformidad con el artículo 982, como ya se mencionó, todos aquellos asuntos que por mandato de ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, requieran la intervención de la Junta o de un tribunal o en este caso la autoridad en materia del trabajo correspondiente, sin que esté promovido jurisdiccionalmente un conflicto alguno entre las partes determinadas, tendrá el carácter de procedimiento para. Ahora, ¿qué tipos de procedimientos paraprocesales existen? Bueno, pues podemos encontrar eh, procedimientos cuyo objetivo es el otorgamiento o la cancelación de una fianza. Se refiere a que cuando por disposición de la ley o de alguna autoridad o de acuerdo de las partes se tenga que otorgar algún tipo de depósito o algún tipo de fianza, entendiéndose esto una cantidad en efectivo. A continuación tenemos que puede tratarse de modificación de los montos de las utilidades. Eso se refiere que cuando por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin existir objeción de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el causante y éste haya impugnado dicha resolución. Número 3, tenemos la aprobación de convenios o liquidaciones. Cuando se solicita a la autoridad del trabajo la aprobación de convenios, liquidaciones o debiéndose identificar la plena satisfacción de los solicitantes con objeto de cumplir con el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley. ¿A qué se refiere esta última fracción? Se refiere a que se puede llevar a través de un procedimiento paraprocesal el depósito de cantidades, pagos o inclusive liquidaciones que no hayan sido en su momento aceptadas por el trabajador. Generalmente, este tipo de jurisdicciones, o más bien de procedimientos, porque es lo que son accionados por eh, los patrones en el momento en que los trabajadores se niegan a aceptar pagos de salario, pagos de liquidaciones, pagos de finiquitos, o también cuando se niegan a firmar avisos de despido o algún tipo de acta de hecho. Continuando, de conformidad con el artículo 988 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores mayores de 15 años, pero menores de 18, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán ocurrir ante el tribunal competente para solicitar una autorización para trabajar y acompañarán los documentos que estimen convenientes para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.
Este es el procedimiento para procesar de permiso de empleo. Es generalmente solicitado por aquellos jóvenes que desean integrarse al campo laboral, pero que por razón de su edad no pueden hacerlo. De la misma manera, al accionar este procedimiento necesitarán la aprobación de sus padres o en determinado momento será la autoridad quien determine si se emite ese permiso o no se emite. También tenemos el procedimiento para procesar la expedición de constancia. ¿Cuál es este? De conformidad con el artículo 989 de nuestra Ley Federal del Trabajo, los trabajadores podrán solicitar por conducto de la autoridad correspondiente que el patrón les expida constancia escrita que contenga el número de días trabajados y el salario percibido, en los términos del artículo 132, fracción séptima de esta ley. Este procedimiento para procesar se refiere a que los trabajadores que hayan terminado sus labores en un centro de trabajo pueden accionar este procedimiento con la finalidad de que el patrón les emita una constancia sobre su trabajo, sobre su tiempo laborado y sobre sus funciones, así como de el salario que se percibía. ¿Por qué es importante este procedimiento? Porque generalmente cuando una relación de trabajo termina, no es en los mejores términos. Entonces, en muchas ocasiones el patrón retiene o decide no emitir las constancias que le permitirán en un futuro al trabajador obtener un trabajo equivalente en otro centro de trabajo. Esto es así porque generalmente en los reclutamientos para trabajadores siempre se solicita la experiencia laboral comprobable y es a través de este tipo de constancias cómo se comprueba aquella situación. También tenemos el procedimiento para procesar el depósito de pagos e indemnizaciones, como lo mencionábamos al inicio, y de conformidad con el artículo 990 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores podrán recibir por conducto del tribunal o de la autoridad competente dinero en virtud de convenios, liquidaciones o también en el supuesto de que el trabajador se niegue a recibir finiquitos porque no esté de acuerdo con la cuantía de los conceptos a recibir o simplemente no se presenta a la compañía a cobrarlo en el tiempo que se le emite o el tiempo que se le da apertura para ello. Cuando esto ocurre, es necesario que la empresa demuestre la terminación del vínculo laboral que los une, así como la buena fe con la que se conduce, lo cual no podrá concretarse en tanto no se salden los adeudos económicos contraídos con los trabajadores. Es por eso que este procedimiento se puede accionar para efecto de depositar ante la autoridad las cantidades que el trabajador se haya negado a recibir. ¿Qué es lo que se logra con esto? Se logra preservar precisamente el principio de la buena fe y salvaguardar las obligaciones de los patrones para con los trabajadores en el aspecto económico. Es decir, si el trabajador se está negando a recibir las cantidades de forma dolosa, el patrón siempre podrá accionar este tipo de procedimientos para depositar las cantidades ante la autoridad competente sin que esto le signifique algo en contra. También tenemos el procedimiento de notificación de la rescisión de la relación laboral. Este particularmente es el más accionado por los patrones. ¿Por qué? De conformidad con el artículo 991, en los casos de rescisión previstos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón podrá acudir ante el tribunal competente a solicitar que se le notifique al trabajador el aviso de que
ha concluido la relación laboral, es decir, a que se le notifique el aviso de despido por los medios indicados en la ley. El tribunal, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación. Ahora, ¿por qué es importante este procedimiento? El trabajador puede negarse a recibir el aviso de despido en el centro de trabajo, puede negársele al patrón a firmar nada, puede inclusive negarse ante el jurídico de la empresa a recibir la notificación. Sin embargo, cuando se acciona este tipo de procedimientos, se siguen las reglas procesales de la notificación conforme a las a las reglas del derecho del trabajo. Y una de las reglas del derecho del trabajo es de que el secretario actuario, cuando acude a un domicilio a realizar una notificación, si la persona no le quiere recibir, el actuario puede adherir esta notificación a la puerta y tendrá plenos efectos jurídicos, es decir, se tendrá por hecha la notificación. Entonces, si existe algún trabajador que dolosamente no acepta la notificación con la intención de actualizar alguna causal del despido injustificado, los patrones podrán accionar este tipo de procedimientos paraprocesales con la finalidad de dar por terminada la relación del trabajo. Y bueno, este es el final de la clase. Como se dieron cuenta, fue un tema muy breve y aquí en la pantalla aparecerán los datos de contacto por si existe alguna duda al respecto de los temas que acabamos de tratar. Y bueno, pues eso sería todo. Nos estamos viendo muy pronto.